Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una función que es absolutamente clave para el puesto de Secretaría Grado 04 en la Contraloría General de la República. Y ojo, el objetivo aquí no es solo prepararse para un examen, sino ir más allá. Es entender cómo dominar esta función para demostrar que se es la persona perfecta para ese puesto. Para lograrlo, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a desmenuzar la función palabra por palabra. Luego, la conectaremos con el corazón de la Contraloría, con su misión. Identificaremos las competencias que de verdad importan, veremos ejemplos superprácticos y al final lo uniremos todo para ver cómo comunicar este VALAR de forma arrolladora. Venga, pues entramos en materia. Normalmente leemos las descripciones de un puesto y nos quedamos en la superficie, pero aquí vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a bucear para entender la intención real, el impacto que se espera detrás de cada término. Aquí la tenemos. Esta es la famosa función número 6, nuestro centro de atención. A simple vista podría parecer una tarea administrativa más, ¿verdad? Pero si leemos entre líneas, lo que de verdad está pidiendo es iniciativa, es aportar valor. Y es que la clave está aquí, en estas 4 palabras, porque ninguna de ellas invita a la pasividad. Colaborar no es solo echar una mano, es ser parte activa del equipo. Mejora continua significa tener los ojos abiertos, no esperar a que las cosas fallen para actuar. Soluciones prácticas va de pensar con los pies en la tierra, de ser eficiente y optimizar, ese es el gran objetivo, hacer que todo fluya mejor. Ahora, la gran pregunta. ¿Y por qué es tan importante esta función? ¿Qué la hace especial? Pues porque no es una tarea aislada para nada. Cada pequeña acción que se realice dentro de esta función está conectada directamente con la razón de ser de la Contraloría. A ver, recordemos de qué estamos hablando. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Una institución de este calibre necesita que sus engranajes internos, sus procesos, funcionen a la perfección para poder cumplir con su enorme responsabilidad. Y aquí está la prueba. Esto es un extracto de la propia misión de la CGR. Habla textualmente de mejoramiento continuo. Así que cuando la función número 6 pide mejora continua, no es un capricho. Es una invitación directa a formar parte de la misión principalísima de la entidad desde el puesto de secretaría. Casi nada. Vale, ya entendemos el porqué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Qué tipo de habilidades, qué competencias busca la Contraloría en alguien para que pueda llevar a cabo esta función de una manera brillante? La primera, y quizá la más evidente, es la proactividad. Esto es mucho más que hacer lo que te piden. Es tener la antena puesta, anticipar problemas, ver dónde hay un atasco y proponer una solución antes que nadie se dé cuenta. Es la diferencia entre ser un mero ejecutor y un colaborador con visión estratégica. La segunda competencia es la solución de problemas. Y ojo, esto es fundamental. No se trata solo de señalar que algo no funciona. Hay que saber analizarlo, entender por qué no funciona y, sobre todo, proponer una solución que sea realista, que cumpla con toda la normativa y que de verdad se pueda aplicar en la estructura de la Contraloría. Y la tercera, que a veces se infravalora, el manejo de herramientas. Esto no es solo saber usar un programa informático, es conocer a fondo todos los recursos que tienes a tu alcance, desde el software de gestión hasta los manuales de procedimiento, y exprimirlos para innovar, para optimizar. Bueno, ya está bien de teoría, ¿no? Vamos a bajar todo esto a la realidad del día a día. ¿Qué tipo de mejoras concretas puede proponer una persona en el puesto de Secretaría Grado 04? Esta tabla es oro puro, porque nos muestra problemas del día a día y, lo más importante, soluciones que están basadas en la propia normativa de la Contraloría. Proponer quitar los ganchos metálicos no es una manía, es aplicar el manual para conservar los documentos. Sugerir que se priorice el trámite electrónico es demostrar que se está en sintonía con la modernización del Estado. Cada propuesta es una demostración de conocimiento y de proactividad. Y aquí tenemos un ejemplo que ya es de matrícula de honor. Imaginaos la situación. Detectar que la unidad ha cambiado sus funciones y, por iniciativa propia, poner en marcha todo el proceso para actualizar la tabla de retención documental. Esto ya no es solo arreglar algo, es demostrar un dominio absoluto del procedimiento, desde que identificas la necesidad hasta que sabes a quién y cómo tienes que presentar la propuesta. Y llegamos al momento de la verdad. Después de entender la función, el por qué y el cómo, la pregunta del millón es ¿de qué manera se comunica todo este conocimiento, esta forma de pensar, para destacar por encima del resto? La clave es no decir soy una persona proactiva, es demostrarlo. Hay que hablar el mismo idioma que la Contraloría, conectar las tareas más pequeñas con la gran misión de modernización, usar ejemplos como los que hemos visto, citar el manual de procedimientos de gestión documental por su nombre, enmarcar cada acción en un discurso de colaboración, optimización y mejora. Eso, y no otra cosa, es lo que marca la diferencia.
Y para terminar, ahí queda esa pregunta flotando en el aire. No es una pregunta teórica, para nada. Es una invitación a pensar ya como si se estuviera dentro de la Contraloría. La respuesta correcta no es solo una idea, es un plan de acción, basado en el análisis, la normativa y unas ganas enormes de contribuir. Ahí, precisamente ahí, es donde se gana el puesto. A ver, pensemos en la Constitución por un momento. Cuando imaginamos a alguien defendiendo los principios constitucionales de un país, pues lo habitual es pensar en jueces, en magistrados del Tribunal Supremo o en grandes debates parlamentarios. Claro, las grandes figuras del Estado. Exacto. Rara vez nos viene a la mente la persona que diseña, pues, cómo se etiqueta una carpeta en un servidor o cómo fluye un documento en formato PDF de un departamento a otro. Ya, es que parece algo puramente burocrático, ¿verdad? Eso es. Pero hoy vamos a descubrir por qué un simple retraso en una hoja de cálculo o una ineficiencia en un archivo dentro de la Contraloría General de la República puede rozar, ojo a esto, la falta disciplinaria. Es un contraste fascinante. Solemos separar, digamos, la alta legalidad de la baja burocracia, asumiendo que el trabajo administrativo es, pues, un mal necesario, un simple trámite. Totalmente. Pero, claro, al analizar a fondo las directrices de una entidad de control tan sumamente importante como es la CGR de Colombia, queda clarísimo que el engranaje administrativo es en realidad la primera línea de defensa de la legalidad del Estado. Ujú. O sea, si el archivo falla, la auditoría colapsa directamente. Y por eso, precisamente, estamos hoy aquí rodeados de una montaña de fuentes documentales interesantísimas. Tenemos, a ver, manuales de procedimientos, diccionarios de competencias, leyes de gestión documental y hasta directrices constitucionales. Una buena pila de documentos, sí. Tela. El objetivo de esta inversión a fondo es dotar a quien escuche de las claves analíticas definitivas frente a un reto muy particular. Dominar la función 6 del perfil de Secretaría grado 04. Una función que, por cierto, si la leemos textualmente en los manuales, dice lo siguiente: colaborar en la actualización y mejora continua de los procesos administrativos y documentales de la dependencia, aportando soluciones prácticas que optimicen su ejecución. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el error de base para quien aspira a este cargo es pensar que, bueno, que mantener los papeles organizados, contestar los correos a tiempo y tener la mesa limpia, pues ya es suficiente. Sí, el clásico perfil de yo archivo muy bien. Exacto, el yo soy muy ordenado. Sin embargo, al cruzar todos estos manuales, los documentos revelan algo muchísimo más exigente. La entidad no busca un simple guardián de archivos que se limite a clasificar lo que le llega. Para nada. Busca un arquitecto de la eficiencia, o sea, alguien que entienda cómo el sistema respira y sobre todo cómo el sistema espera que innove. Y para entender ese cómo, hay que ir bastante más allá de la lista de tareas cotidianas. Antes de poder mejorar un proceso documental, ya sea físico o digital, la CGR exige una configuración mental muy específica. Ujú. Si acudimos al diccionario de competencias de la entidad, vemos que la descripción del puesto no describe a un empleado reactivo. Se apoya en pilares como la proactividad e innovación y el pensamiento estratégico. Fíjate en esas palabras, porque, a ver, pensamiento estratégico suena a director general, no a una secretaría grado 04. Totalmente, suena a alta dirección. Es que el manual exige literalmente que la persona anticipe los efectos de diferentes hechos, y lo que me parece fundamental, que vea a la dependencia y a la entidad como un sistema interconectado, no como una isla donde solo importa lo que pasa en su propia mesa. Lo fascinante aquí es que la CGR no busca obediencia ciega. O sea, esa es la clave del alto rendimiento en este puesto. El nivel esperado exige analizar y evaluar los diferentes escenarios, pues con el fin de crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Claro, ir un paso por delante. Eso es. No se trata solo de apagar incendios. La competencia de solución de problemas, tal y como la define la entidad en sus fuentes, no significa llamar a soporte técnico cuando la impresora se atasca. Ya. Significa aplicar conocimientos actualizados para optimizar los recursos cuando las cosas, pues, se ponen críticas. Identificar áreas de mejora constantes. Mira, para visualizarlo mejor, estaba pensando en una analogía. Es la diferencia entre ser el marinero que simplemente sigue el rumbo marcado por el capitán frente al marinero que, viendo cómo cambian las nubes, pues ajusta las velas en movimiento y que además diseña un nudo nuevo para que las cuerdas no se suelten durante la inminente tormenta.
Me encanta. Es una analogía muy precisa. Sí, señor. Porque la CGR, a través de sus documentos institucionales, deja clarísimo que rechaza de lleno el inmovilismo. Ujú. Fíjate, el diccionario de competencias habla de fomentar la gestión y la transferencia del conocimiento. ¿Qué significa esto en la práctica real de la oficina? A ver. Pues que si alguien en la secretaría, grado 04, descubre, no sé, un atajo en Excel que ahorra 20 minutos al día en el registro de la correspondencia, su deber no es guardárselo en secreto para salir antes. Claro, no es un truco personal. Exacto. Su deber es documentarlo, crear una guía rápida y enseñárselo a todo su equipo para elevar la eficiencia de toda la dependencia. Vale, entonces tenemos a alguien con mentalidad de innovador, alguien proactivo. Pero claro, la proactividad sin una diana a la que apuntar pues es solo dar vueltas en círculos con mucho entusiasmo. Sí, energía mal canalizada. Total. Entonces, ¿qué es exactamente lo que este perfil tiene que mejorar en su día a día? Esto nos lleva directamente a las tripas del sistema, a lo que es el ecosistema documental de la CGR. Un ecosistema que, por cierto, está regido milimétricamente por el Manual de Procedimientos de Gestión Documental. Ujú. Ahí está la clave. Y aquí es donde entran en juego códigos como el GRE 04M001 y conceptos fundamentales que quien quiera el puesto debe dominar, como el cuadro de clasificación documental, el CCD, las tablas de retención documental, las famosas TRD, y las tablas de valoración documental, las TBD. Espera, vamos a hacer una pausa aquí. Porque para alguien de fuera, soltar de golpe CCD, TRD y TBD es como hablar en Klingon. Sí, es una sopa de letras burocrática importante. Total. Vamos a traducir esto para que se entienda el mecanismo real. Las famosas TRD, las tablas de retención documental. Para entenderlo de forma sencilla, son como el reloj biológico o el ciclo vital de un documento, ¿verdad? Exactamente. Una tabla de retención documental te dice cuántos años tiene que vivir un papel o un archivo digital en el archivo de gestión de la oficina. Esto antes de pasar al archivo central o directamente ser destruido o transferido a conservación histórica. Vale. Es, digamos, la hoja de ruta legal que asegura que no guardamos recibos sin importancia de la máquina de café durante 50 años, ni, ojo a esto, destruimos pruebas de una auditoría al mes siguiente. Madre mía, imagínate el desastre. Y aquí es vital entender el concepto de mejora continua de la función 6, porque estos manuales no están tallados en piedra. No, para nada. Siguiendo el Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación, la actualización de las TRDs es dinámica. Cambian cuando hay modificaciones en la estructura orgánica de la GGR, o cuando evolucionan las funciones, o incluso cuando se aprueban nuevas leyes. Y es justo ahí donde interviene el perfil de secretario grado 04. El manual contempla unos espacios oficiales llamados círculos de mejoramiento. Ajá. Estos están gestionados por la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia, la famosa DIAC. Estos círculos existen precisamente para que el personal analice los procesos, detecte dónde están los cuellos de botella y proponga mejoras en la gestión documental de forma activa. A ver, un momento. Frena aquí. Porque me surge una duda y quiero hacer de abogado del diablo. Dispara. Proponer soluciones prácticas suena genial en la teoría, pero actualizar una tabla de retención documental suena al típico laberinto burocrático impenetrable. Sí, suena a papeleo denso. ¿Me estás diciendo que si un trámite lleva haciéndose igual 20 años y por pura inercia requiere imprimir 3 copias físicas de un informe que luego, la verdad, nadie lee, este perfil de grado 04 tiene la autoridad real para levantar la mano y decir esto es absurdo, vamos a cambiarlo? ¿Y todo esto sin que le digan que se metan sus asuntos y siga archivando? Pues sí, ahí es donde los manuales le dan la razón y el respaldo total. O sea, no solo tiene la autoridad, tiene el mandato explícito de hacerlo. ¡Qué barbaridad! Imagínate un martes cualquiera en la oficina. Llega una nueva directiva que permite firmas digitales para ciertos trámites internos. Vale. El empleado reactivo, el que no tiene esta competencia, pues seguirá imprimiendo el documento, pidiendo la firma a boli y escaneándolo después, simplemente porque así se ha hecho siempre. Claro, la inercia. Pero el secretario grado 04 proactivo detecta esto. Recopila la evidencia del tiempo perdido, acude a un círculo de mejoramiento de la DIAC y propone actualizar la tabla de retención documental para que ese trámite pues nazca y muera de forma 100% digital.
Entonces, la mejora continua no es una sugerencia vacía para quedar bien en las reuniones de equipo, es detectar cuándo un procedimiento o un tipo documental es obsoleto y erradicarlo para aligerar la carga de toda la dependencia. Exacto. Es afilar la herramienta de trabajo. Y va mucho más allá de la simple comodidad de imprimir menos. Mantener estos instrumentos actualizados es lo que proporciona la trazabilidad legal a la entidad. Ujú. Si un archivo está desactualizado, las auditorías de la Contraloría se estancan. Un archivo desactualizado paraliza a la CGR entera. Claro, porque la información es su materia prima. Eso es, si un documento vital se pierde o se traspapela porque la TRD no reflejaba la realidad operativa de la oficina, la entidad entera queda vulnerable ante procesos legales. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para poder proponer todas estas mejoras, para participar en esos círculos de mejoramiento y sobre todo para implementar el cambio real en la oficina, hace falta músculo técnico. Muchísimo. La función 6 menciona explícitamente aportar soluciones prácticas. Y leyendo nuestras fuentes, hoy en día, en una entidad del Estado, una solución práctica no se concibe sin pasar por una pantalla. Totalmente innegable. Aquí entramos de lleno en lo que el diccionario de competencias llama confiabilidad técnica y el manejo de herramientas y recursos. Vale, cuéntanos sobre eso. Pues que ya no sirve con poner en el currículum sé usar Word y Excel a nivel usuario. El perfil exige el dominio de la ofimática avanzada. Bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones y, de forma crucial, los conocimientos básicos en TICs y el uso de plataformas colaborativas. Ojo a esto, porque hay un detalle en las fuentes que me parece súper revelador. Leyendo el procedimiento de atención de denuncias, el código es ECP02PR001. Hay un énfasis directísimo en la reducción del uso del papel. Sí, es un objetivo prioritario. Es decir, aportar una solución práctica hoy no es comprar estanterías metálicas más grandes para los archivadores. Es como pasar de usar un mapa de papel arrugado a un GPS en tiempo real. Una comparación fantástica. Es usar una plataforma colaborativa para que, por ejemplo, 3 auditores revisen un expediente electrónico simultáneamente y sin imprimir un solo folio. Ciente de estas TICs facilita la modernización tecnológica de toda la Contraloría. Ujú. Pero ojo, que gestionar expedientes electrónicos no es simplemente abrir una carpeta compartida en red y meter un PDF, ni mucho menos. Supongo que tiene sus reglas estrictas. Sí, el Decreto Ley 267 del año 2000 exige garantizar elementos esenciales del documento electrónico. Hablamos de salvaguardar su autenticidad, su integridad, que sea inalterable, fiable, que esté siempre disponible y que se conserve, pues, a largo plazo. Claro, es que un documento alterado por un fallo informático en medio de una auditoría te podría anular una investigación multimillonaria. Exacto. Un desastre a nivel nacional, vamos. Menudo panorama. Entonces, quien ocupa este puesto se convierte básicamente en el guardián de la integridad de la información. Y para ello, asumo que la entidad tiene sus propios sistemas de control interno, ¿no? ¿No van a usar herramientas genéricas gratuitas de Internet? Por supuesto que no. Tienen plataformas muy robustas. Tienen que dominar el SIGE-CC, que es el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad, Vale, el SIGE-CC. y el SIGE-CI, que es el Sistema de Gestión y Control Interno. A ver, no son meras intranets para colgar noticias del menú del comedor. Son el sistema nervioso central de la entidad. Ya, el núcleo. Es el motor donde se divulgan, se actualizan y se auditan todos los manuales y procesos. El candidato ideal para este puesto debe saber moverse por el SIGE-CC como pez en el agua. Porque es ahí, precisamente, donde queda registrada esa mejora continua de la función 6. Llegados a este punto, de verdad me llama muchísimo la atención el nivel de responsabilidad y de peso estratégico que recae sobre este perfil. Es que no es un puesto menor. Ya veo, ya. Hemos hablado de proactividad, de erradicar inercias burocráticas, de dominar plataformas colaborativas, pero la gran pregunta es, ¿por qué la CGR es tan estricta y detallada con las exigencias de esta función 6? Al revisar la documentación legal, uno se da cuenta enseguida de que esto no es un capricho corporativo para modernizar la imagen de cara a la galería. Es que no lo es, y este es el concepto que vertebra todo nuestro análisis de hoy. Optimizar los procesos en el Estado colombiano es una obligación constitucional ineludible. Ojo con la palabra ineludible. El artículo 209 de la Constitución Política, fíjate, establece de forma inequívoca que la función administrativa debe desarrollarse con unos principios muy claros. Igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Vamos a detenernos en 2 de esos conceptos, porque me parecen vitales para la función 6, economía y celeridad. Son el núcleo duro de la función. Economía, no significa solo gastar menos presupuesto. Significa gastar menos tiempo, menos recursos, menos papel. Claro, eficiencia pura. Y celeridad es rapidez, es agilidad en la respuesta al ciudadano o en el trámite de una auditoría. Para que esos principios constitucionales no se queden en pura poesía legal, la CGR adopta estos preceptos mediante su propio decreto ley 267. Y luego el Código General Disciplinario entra a vigilar, entra a asegurarse de que los servidores públicos, de hecho, cumplan con sus deberes. Y ahí es donde la cosa se pone seria de verdad, porque, uniendo puntos, si la Constitución exige economía y celeridad, y el Código Disciplinario castiga el incumplimiento de los deberes de un cargo, Sí. me surge una conclusión bastante incisiva, y quiero saber qué opinas. ¿Podríamos decir entonces que ignorar una ineficiencia en la oficina o negarse a proponer una mejora cuando la ves no es solo ser un empleado conformista, sino que roza la falta disciplinaria por omitir los deberes del cargo? Pues te doy toda la razón. Es una deducción completamente acertada. Madre mía. El Código Disciplinario es muy claro respecto a las faltas, ya sean por acción o por omisión. Si tu manual de funciones, específicamente esta función 6, te exige explícitamente colaborar en la mejora continua y aportar soluciones prácticas, Sí. y tú, ante una ineficiencia clara, optas por la inercia, por el siempre se ha hecho así, y te callas, pues estás fallando en tus funciones legales. O sea, un secretario grado 4 es, en el fondo, el guardián de la legalidad operativa en su dependencia. Cambia por completo la perspectiva del trabajo. Pasamos de imaginar a alguien aburrido clasificando oficios o grapando folios a visualizar a un analista que defiende la Constitución a través del flujo eficiente de los datos. Exacto. Y esto tiene un impacto directo hacia el exterior de la entidad, hacia la calle, ¿verdad? Absolutamente. Pensemos simplemente en los protocolos de servicio al ciudadano. La información que sale de la CGR debe ser completa, debe ser clara y oportuna. Lógico. Si el engranaje interno, que es gestionado en grandísima medida por la Secretaría Grado 04, es lento y defectuoso, pues todo el sistema de respuesta colapsa. Y además, cuando el manual instruye sobre el manejo de los expedientes del proceso auditor, exige un orden cronológico y una organización súper estricta por procesos. ¿Y si ese orden falla? Si ese orden falla, si un folio se pierde o se clasifica mal, la evidencia de una auditoría entera pierde todo su valor legal en un tribunal. Se cae el caso. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Vamos a sintetizar este análisis para llevarlo al terreno puramente práctico, para quien nos escuche y busque no solo aprobar el examen, sino arrasar en la entrevista y ganarse verdaderamente este puesto. El enfoque tradicional de soy muy ordenado, archivo muy bien y tecleo rápido. Es la receta para la mediocridad absoluta. Exacto, es la receta para pasar totalmente desapercibido ante un tribunal. El candidato brillante, el que de verdad se lleva la plaza a casa, es el que se sienta frente al tribunal evaluador y proyecta la imagen de un analista proactivo. Es la persona que no habla de ordenar carpetitas, sino de cómo utilizaría el ZigZig y las plataformas colaborativas TIC para reducir los tiempos de respuesta. Claro, cambia el discurso. Es quien demuestra entender que mantener una tabla de retención documental actualizada pues es su forma de aportar esa agilidad, esa economía y celeridad que exige la Constitución a la Contraloría. Básicamente no se trata de decir sé cómo archivar, sino de decir sé cómo optimizar el archivo para que esta dependencia funcione el doble de rápido, con la mitad de papel y con total seguridad legal. Esa es la mentalidad de alto rendimiento que encierra ni más ni menos que la función 6. Y fíjate, para dejar una idea final a quien nos escucha, algo que invita a reflexionar y que va incluso un paso más allá de lo que dictan los manuales actuales. A ver, cuéntame. Fijémonos en la trayectoria que lleva todo esto. Si el objetivo supremo de la CGR es la reducción del papel, la preservación electrónica a largo plazo y la eficiencia total, ¿qué crees que pasará dentro de, digamos, 3 o 5 años? Pues que el salto tecnológico va a ser brutal. Es inminente. Claro. Imagínate un futuro muy cercano, y ya casi lo estamos tocando,
donde la inteligencia artificial analice automáticamente los correos electrónicos, clasifique los expedientes y asigne los tiempos de valoración de las TRD en milisegundos. Uf, qué locura. El secretario grado 04 del futuro no estará organizando documentos manualmente. Probablemente se convertirá en la persona encargada de auditar la lógica, la ética y la precisión técnica de esos algoritmos que organizan la información y la memoria del Estado. O sea, pasarán de gestionar el papel a auditar a la máquina que gestiona la información. Eso es. Fíjate, me parece una razón enorme, gigante, para empezar a cultivar desde hoy mismo esa mentalidad de mejora, adaptación continua y solución de problemas. Quien no se adapte, sencillamente, desaparecerá del mapa administrativo. Totalmente de acuerdo. Y quien domine de verdad esta función 6, pues será el arquitecto de esa nueva etapa en la entidad. Tecnológico y en constante evolución. Dominar esta función 6 es, literalmente, tener la llave para asegurar que la legalidad y la eficiencia del Estado funcionen a su máxima capacidad. Ha sido un análisis fascinante. Hasta la próxima inmersión.